Agradecerles enormemente, doña Marquita, doña María, Chechi, Marta, por esta posibilidad, por este tiempo que ustedes han sacado para estar con nosotros en este proceso que queremos hacer. Ana María, infinitas gracias por estar aquí, por esto que has dejado, por esta posibilidad también que nos abriste de estar y por estar también en este proceso. Pues Hernán es mi compañero de universidad. En la época en que estábamos iniciando el proceso de escuelas, nosotros dos estábamos iniciando también un proceso, un estudio, un doctorado con la Universidad Central de Nicaragua. Es un doctorado en educación. Entonces, gran parte de lo que con Ana María y el equipo discutíamos en la escuela, lo trabajábamos nosotros conceptualmente también en la universidad. Perdón que la interrumpa. Sí. Si me pone un poquito en el contexto de lo que venía, porque yo no sé, yo vengo, pero no sé a qué vengo. Ah, bueno, ¿sí? ya te cuento. Entonces, si me pone en el contexto, yo los entiendo mejor. Ah, perfecto, ya te cuento. Ya te Espera, contamos. yo hago un paréntesis ahí. Marta, es que realmente no sé si de pronto hubo como un teléfono roto, porque la invitación era para personas que hemos participado en las escuelas itinerantes. Y por eso pues yo dije, no, pero yo no conozco a Marta, pues de pronto Marta no nos puede contar mucho de la escuela porque no conoce la escuela. Es que en la administración pasada teníamos un proyecto desde el IGER que se llamaba Escuela Itinerante Gestión de Riesgos. Y digamos así, pues hoy es como recoger la pita de ese proceso, Marta. Entonces, pues de pronto ahí, su merced, si quiere quedarse, puede quedarse. Sí, porque no hay nada chévere que tú te integres, mejor que tú también nos ayudes con preguntas. Pero pues realmente es para recoger la pita de lo que fue ese proyecto de escuela itinerante para la gestión de riesgos que se hacía desde la administración pasada y que hace muchos años pues nosotros ya habíamos hecho como el cierre tal, pero que sigue como la relación de amistad, de cariño y fraternidad, que es como lo que pero la pregunta que ya se va a tener respuesta porque este es el contexto, este va a ser el contexto. Este es. Entonces, un poco es que decíamos, gracias Anita, uno es que decíamos, la escuela arrancó aquí y cerró aquí el proceso académico, digamos, y comunitario y ustedes de trabajo con los mapas, con los instrumentos, con las miradas, con las agendas, con todo eso. Arrancó aquí y terminó aquí. Pero lo que hemos descubierto también es que esa escuela siguió andando. Ustedes siguen siendo escuelantes, siguen haciendo procesos comunitarios, procesos en muchos de los espacios en los que hemos descubierto, hemos hablado. Entonces, aquí empezó el proyecto o de administración, pero el proceso de aprendizaje continúa. Entonces, nos interesa ver qué pasó en ese tiempo, en esos 9 meses, en ese año, pero nos interesa ver qué ha pasado de ahí hasta hoy, por eso toda la pertinencia de que estés, nos gusta mucho que estés y nos ayuda mucho. Una mirada también externa del proceso específicamente, cómo las ve hoy, cómo lo ve, cómo encontraste eso, si reconoces algo, ¿cierto? Como también nos interesa mucho para el análisis del proceso que estés acá, así no hubieras estado en la escuela. Entonces, y ahí, perdona, otro paréntesis, además es muy importante porque de todas formas está Ceci, está doña María, todavía integradas en la Junta de Acción Comunal y tú haces parte de esa Junta de Acción Comunal, también como qué papel ellas desempeñan en ese escenario, sí, es como mirar desde ahí, ya, sí, entonces, eso fue como una etapa. La otra etapa, bueno, salimos, yo ya no estoy en el INIGER. En ese momento yo estaba haciendo la coordinación del equipo, tenía un equipo maravilloso, como de 7 personas, y la formulación de la escuela fue una cosa absolutamente colectiva. Fue con todo el equipo, todas las partes del proceso, la metodología, el enfoque, los documentos, las propuestas, las dinámicas, las metodologías, los tiempos, la extensión, el currículo, todo fue hecho de manera absolutamente participativa con el equipo y salimos a validar. Hola, compañera, la amiga motorizada. Hola. ¿Sabes que tengo un catéter a la izquierda? Gracias. Con ella no tengo problema, pero ¿cómo te ha ido? Ana María. Hola, ¿cómo te ha ido? Lo mismo. Qué bueno verlo. Feliz año de nuevo, que nos vemos. ¿Cómo así que no nos Feliz vemos? años. Nos vemos, aquí les quiero dar el año. ¿Cierto, doña María? Que tampoco Desde el año pasado los eventos. Feliz año, feliz Navidad. Hola, doña María. Hace un año que no la veía. Ay, Si me quieres da muchísimo, sí, yo quiero.
Mucha carrera. ¿Ahí están grabando? Sí, también. Ay, qué pena. ¿Y me peino? Llegó el mal de eso. Ahí sí se acabó. Yo soy pues peinado. No, es que el casco le da mucho pelo. Sí. Imagínense, está cayendo, mire, ya tengo una... Ya le están poniendo los cachos. Se va a hablar por el Le ganó. Una competencia. Tengo más. Oiga, qué pena que nosotros llegamos tarde y llegamos a sabotear. Hola, sí. No, muy desorden. Al derecho. Estábamos empezando. Ay, qué bueno. Entonces les estábamos contando a las compañeras un poco cuál es el momento en el que estamos. Estábamos recordando que hace 5 años yo estaba de coordinadora de un equipo maravilloso de trabajo en el que hacía parte Ana María. Entonces recordábamos que habíamos formulado en el marco del plan de desarrollo, para dar cumplimiento al plan de desarrollo, una escuela itinerante de la gestión de riesgos. Decíamos que ese fue un proceso absolutamente maravilloso para nosotras como profesionales y para nosotras como personas y para nosotras como mujeres, porque éramos un equipo de puras viejas, ¿cierto? Solo viejas. Solo Y para viejas. nosotros también a las tiendas. Ay, qué Sí, dicha. sí. Entonces, entonces Hernán y yo en ese momento estábamos haciendo al mismo tiempo un doctorado en educación, y un poco como la lógica, como el enfoque de la escuela, pues recoge la experiencia de las compañeras que vienen de un trabajo muy fuerte, de trabajo comunitario, también de una formación política muy aguda, que nos ha permitido también, nos ayudó mucho para enfocar este proceso. Entonces, 5 años después, nosotros estamos terminando el doctorado, tenemos que hacer nuestra tesis de grado, y lo que queremos hacer es poner ese foco y ese ejercicio de investigación en este proceso que para nosotros es muy importante. Yo había dicho, bueno, yo me fui de Bogotá, yo ya no estoy en Niger, llevo ya 1 año por fuera, estoy viviendo en el Magdalena Medio. Ana como si se hubiera ido porque no viene, ¿no? Ay, Casi, tampoco está allá. casi. Sí, entonces lo que queremos hoy es, para este trabajo académico que nosotros estamos haciendo, es retomar esta experiencia maravillosa de escuela itinerante de gestión de riesgos, de proceso social y comunitario, para poner el foco y verlo y analizarlo, pero analizarlo con ustedes y publicarlo, porque lo que Hernán siempre dice es: queremos mostrarlo, que mucha gente se dé cuenta que los procesos que se hacen en el marco de los proyectos de la administración no siempre arrancan acá y terminan aquí definitivamente, sino que arranca el proyecto, pero mírelos a ustedes, mire la junta, mírelos a ustedes. Entonces, para nosotros esto es verdad que es una cosa novedosa, verdad que es una cosa importante, y queremos verlo, queremos verlo. Entonces, aquí se hicieron 18 escuelas, en ese tiempo se hicieron 18 escuelas. ¿La localidad o no? En Bogotá. Ah, en Bogotá. En Bogotá. 18 localidades. 18. ¿Una por localidad? No, ¿Por medio casi? hubo, por ejemplo, Barrios Unidos que tuvo 2, hubo varias que tuvo 2, y hubo localidades que no tuvieron ni una, porque no había base social que las sostuviera. Entonces lo que queremos es, casi nunca tenemos la oportunidad de ver unos 5 años después esa inversión o ese proceso, uno ni se ocupa ni tiene tiempo. Sí, también. Y entonces, un poco lo que queremos hoy es hacer eso, estamos en esa parte. Entonces vamos a ver 5 procesos, ustedes son uno porque este es uno de los casos emblemáticos que tengo como realizar, sostenerse. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Y nuevamente decirles muchas gracias por el tiempo, por la disposición, por la voluntad. Muchas gracias, Ana María, por estar acá, y a ustedes por querer reunirse con nosotros y contarnos también. Entonces hemos preparado es una conversada con unos instrumentos que nos permitan recuperar la información y sistematizarla. No sé, Nancy. Pues es que nosotros siempre hemos conversado con Noli y con compañeras de ella, y hay una discusión que tenemos sobre que esto es muy fuerte, esto tiene unas cosas muy revolucionarias, cambiarían muchos modelos educativos, pero si no los mostramos, si no los hacemos evidentes, si no los contamos, la gente no lo va a creer cuando uno vaya a la escuela tradicional a decirle, ¿sabe cómo realmente se transforma sociedad en conjunto con lo demás que es la ecología, el medio ambiente, el cambio climático, tantas cosas? No lo van a creer, no van a decir eso demuéstrelo, eso sí funciona. Entonces nosotros quisiéramos hacerlo visible. Lo que no se demuestra no existe. Es triste decirlo, pero sí, las cosas que pasaron aquí fueron tan bonitas, tan valiosas, tan potentes, tan fuertes, tan transformadoras en las vidas de las personas. Yo tengo la experiencia de ir a las escuelas que hemos visto de Mujetá, de Puente Aranda,
y lo que encuentra es personas así como tan agradables. O sea, gente como que se abraza y le dice, te he extrañado mucho, y la otra, me cambiaste la vida, ¿no? ¿Qué? Entonces uno dice, pero aquí pasó algo que trascendió de simplemente una escuela y de ser simplemente un instrumento de excusa para que gestión del riesgo y esas cosas pues valiosas, pero lo que pasó en la transformación humana, más de transformar, es una trascendencia, una cosa que se quedó permanentemente ahí, y queremos relatar eso, y queremos que se vea y que se muestre, y que si pudieran venir a entrevistar a alguien, decir, yo quiero saber por qué usted contó esto en esta parte, señor Germán. Don Germán. Entonces, Sin el don, un pobre condón. que Germán lo busquen y le digan, oiga, usted fue un modelo en no sé dónde, porque en la escuela no qué, bueno, en un proceso de conflictos de comunidad, allá, lo que ustedes nos prestaron. Aquí tengo una anécdota muy bonita, fue que en la escuela, pues, también gracias a la tradición de Ana, pero pues la anécdota más importante, digamos, evidentemente fue que no tomamos ni colores, ni razas, ni religión, ni nada, sino que logramos que todos los ediles subieran. Nunca han subido los ediles acá, ni siquiera en campaña, 1 o 2. Subieran todos los ediles, incluso ellos nos lograron conseguir el equipo de sonido, porque la presidenta de la Junta no nos lo prestó, y se logró integrar. O sea, fue una vaina increíble. O sea, todos, usted podría ver el de ultraderecha, el de ultraizquierda, el del centro, el del lado, el de azul, el de rojo. Eso fue bacano, eso fue bonito. Nadie lo ha hecho en el barrio. Rescatar esas cosas que le dieron vida a que se integraran. Eso no podrá replicarse en otros lados. ¿Cómo sería de bello ver gente en paz? Con sus ideales, con su ideología, con su postura política, pero respetándose y no haciendo tanta trampa y tanta cosa y tanto daño a la naturaleza. Entonces, eso es como la introducción. También quisiéramos conversar con ustedes los propósitos de esta reunión, porque nosotros tenemos unos que más o menos ustedes han conocido. Ay, pues un tablero. Sí, es que hacemos relatos, ese es nuestro instrumento, hacemos relatos. Hoy es una sesión de escuela, y se prohíbe el celular. Ay, sí, verdad. No, es que pues la intención sería plantearnos como los propósitos. Nosotros tenemos unos que ya más o menos se están conociendo, que nos interesa hacer visibles estos procesos, contarlos, que después... ¿Sobre qué van a hacer la tesis? Se llama aprendizaje social, es aprendizaje social desde la mediación, y ¿qué nos falta? Un pedacito ahí. Sí, lo que nosotros queremos es contribuir a la teoría que hay sobre aprendizaje social. Entonces lo que decimos es, aquí hay unas cosas que no se han nombrado en esta teoría. Allá hay un enfoque muy desde lo psicológico, y nosotros decimos, aquí hay otros elementos desde lo político, aquí hay otros elementos desde lo cultural, aquí hay otros elementos desde la espiritualidad. Somos seres integrales. ¡Eso! Entonces, nos afecta a todo y afectamos a todos. Entonces, desde ahí... Y la educación tradicional es todo fragmentado. Sí, entonces cuando es uno una va... cárcel, empezando que la educación tradicional es una cárcel. O sea, una escuela... Déjalo cerrar un poquito porque no han hecho el propósito. Es que si No, no pero se tiene toda la anda. razón, es que me conecto. Pero es que él es muy alto, muy Pero Sí, entonces gracias. termina un diálogo entre ustedes Sí, dos, perdón, y perdón. ellas tampoco ser Sí, perdón. visibles. Entonces yo creo que sí es importante que tú sigas con el propósito para que, o si no, Pues toda es la que tarde... ahorita, don Germán, bueno, Pero dice estamos los dos que solos y estamos Sí, el bien. propósito, los Eh, propósitos, Hernán, después señor, nos vamos los dos solos, tomamos café. Y todo está bien. chicos, los propósitos, entonces desde nosotros ya lo están conociendo, que una primera parte para nosotros clave es hacer visibles estos procesos, hacer visibles, claro, también graduarnos, hacer visibles, pero más allá del grado, Lo hacen, pero para poderse ustedes graduar. sí, Lo están utilizando. pues también siéntalo así, Eso, porque- doña María, mire la picardía. pero entonces queremos también que esto sea compartido, que cuando tengamos ese beneficio alguien también diga, miren, aquí dice hermana, aquí dice Anita, aquí dice doña María, y ellos hicieron parte de una cosa que era unidos, totalidad, no fragmentado. Entonces sí se puede transformar una educación que es fragmentada a una cosa más integral, como tú mencionas. Entonces pues ahí está, ser visible, graduarse y relatar, ser visible, graduarnos por nuestro lado, ¿no? Sí. Y Por tu lado. y está este que Ustedes claro, graduarnos a nosotros. hacer el relato, Con la ayuda de nosotros. Eso. construir Todos el tenemos que relato, ayudarnos. construir el relato. Ese es el relato. El relato porque entonces tiene todas las partes, todos los elementos que podría ser potente para otro tipo de procesos. Pero entonces, ¿ustedes qué expectativa tienen? ¿Con qué vinieron acá?
Yo, Sí, señor. el aulón, el loro, la lorita. Ahí ya le trajimos. Pues yo siempre digo el por qué y para qué. Nosotros tenemos un fundamento y es descubrir esos elementos del aprendizaje social, contarlos para que si de alguna manera pueden servir como un aporte, entonces se tomen como base, pero no podemos hacerlo solo sentados los dos y haciendo un libro donde lo descubrimos. Una buena demagogia. Entonces siempre Nolvi ha tenido ese espíritu fuerte con comunidad, vamos, busquemos, y yo me convencí de eso y me enamoré de esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los propósitos es, después de 5 años, ver qué pasó, todo ese proceso de escuela, en qué quedó y en qué se proyecta ahora, en qué andan. Es un recuento, ese es el por qué tiene el fundamento en relatarlo, en hacerlo visible, y en el para qué, pues realmente es algo de construir como teoría, ¿no? Sí, pues uno es que nos ubicamos también como en el proceso, como tú lo decías hace un rato. Bueno, estamos aquí, estamos de paso por este mundo, por este planeta, por este cosmos, y esto nos ha dejado muchas enseñanzas. Nosotros queremos poder poner en blanco y negro, o ni siquiera en blanco y negro, en muchos colores, esto que hemos construido. Hemos dicho, no somos una universidad, no somos yo la hija de mi mamá y mi papá y ya, sino que me debo a esto que hemos logrado construir con todos. Y entonces lo que decimos es, ahí hay un montón de conocimiento, hay un montón de enseñanza, hay un montón de aprendizaje para contarle a otros, para contarles cómo se hace el proceso comunitario, cómo logra una peladita como Ana María, una peladita que no es de este territorio, que no tiene familia acá, ¿qué tal? Cómo encanta, y entonces cuente, Ana María, cómo es que usted logra meterse y logra articular y logra que la acepten y logra entregar y logra recibir y logra... Y que ustedes, eso. Entonces un poco lo que queremos es develar qué pasó ahí en términos de lo humano, en términos de lo político, en términos de lo organizativo, con nosotras como mujeres, lo científico, las amistades, las complicidades, las solidaridades que logramos construir ahí. Entonces un poco es eso lo que quisiéramos, decirle al mundo, cierto, mire, el trabajo social tiene estas condiciones, estas posibilidades, y aquí hay un ejemplo que mostrar. Y hay unas cosas que corregir también. Pero sí, y además, aclarar algo a todas y a nosotros. Esto es una excusa, ¿sabes? El por qué, Germán, el por qué y el para qué se siente, yo me siento como en la necesidad de contarte algo. Nosotros no nos queríamos graduar. Así, ya el proceso de doctorado para nosotros fue tan maravilloso. Todos nos llevaron a Nicaragua a presentar nuestra tesis de lo que nos graduamos, ya lo hicimos. Pero entonces la gente nos insistía, venga, hagan una berraca tesis y ya tengan el título, y nosotros pues realmente hasta que hicimos clic con esto de la escuela, dijimos, oye, que sea la excusa contar esto, y lo enviamos, y si nos graduamos bien, y si no, no es nuestro propósito, nos enamoró esto, no más. O sea, lo del grado, realmente a la final uno envía cualquier cosa y seguramente, pero no lo habíamos construido porque ya sentíamos que el proceso se había acabado, de educación como tal, de proceso educativo con nosotros, pero nos conectó mucho la escuela itinerante. Dijimos, oye, eso está muy bonito para contarlo, contémoslo en la tal tesis que nos piden. Entonces aprovechemos. Lo ponemos ahí de graduarnos pues para también ser... Porque es una realidad. Es una realidad, sí. Pero no es nuestro enfoque así como, por favor ayúdenos que nos vamos, no, eso no es. Bueno, y ustedes entonces expectativas. Perdón, una pregunta, ¿y Sí. por qué no se querían graduar? Bueno, en mi sentir era que yo ya sentía que todo había pasado en mí, me había transformado. Yo era un profesor de universidad que era dictador de clases, o sea, lo mío era exigencia, Pero los dictadores están de moda. Competencias Y los graduados estamos en la tarea de tumbar esas dictaduras. Norvira me describía como un témpano de hielo. Entonces era horrible, pero funcionaba mucho, porque cuando uno dictaba una de las conferencias magistrales, la gente, sabe mucho. Y cuando entré a ese doctorado, porque yo sentía que había que algo dejar en la educación placentera, gustosa, divertida, no como la jaula que dice Germán. Entonces me metí a ese doctorado y me cambió el rollo, me lavaron ustedes el cerebro y no volví a ser el mismo de antes. Todo se enfocaba hacia los demás
Y eso me trajo muchísimos problemas, porque querían que las competencias, que las notas, la calificación, la evaluación, el seguimiento, el parcial, escrito con los puntos. Nunca volví a hacer uno de esos. Y qué líos que me metí, porque me lo exigían antes de la evaluación. A ver, esta es la fecha de que debió entregar usted el modelo de evaluación. Yo no voy a hacer ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cómo se supone que va a reportar notas? Eso es una excusa ahí para lo que estamos haciendo es diferente. Entonces, eso era yo. Y pues me fui transformando, ¿no? Un poquito, no, mira, todavía quedan cositas ahí. Entonces, en ese sentido nos gustaría también saber de sus expectativas de esto que los convocó, que tan bonita Chechi, que empezó a llamar gente, que estuvimos en diciembre diciendo, venga, pero vamos a llevar tamales, más bien llevemos buñuelos, hagamos No, pues otras Cecilia cosas. que el 24 de diciembre nos reunimos en esto. Sí, mucho amor. Se dedica. Eso es un esfuerzo Se le levanta la grande. cabeza y hasta que lo Bueno, logra. pues me gustaría que yo le doy las gracias a doña Blanquita y a doña María, ¿verdad? Que estén acá. El tesón y la requiera que le ponen en luz a la vida, los sueños que todavía tienen desde que estén acá. Y a Cecilia en especial también, que Marta es joven, Miguel es joven, yo también estoy mucho. Gracias. Pero ustedes los jóvenes, pues digamos que es lo normal que uno ocupe el tiempo libre, que uno quiera hacer las cosas. Pero me gusta mucho, es un ejemplo, Cecilia, doña María, doña Blanquita, que estén acá, de verdad les doy las gracias. Y muy importante también que hagan sus aportes desde lo que ustedes sueñan, dejarle como herencia a esta tierra o a sus vecinos o a su familia desde la escuela, lo que hemos aprendido en la escuela. Me gustaría que ustedes hablaran, yo tengo que aportar ahí en propósitos, pero no quiero ser tan lamón que todo el tiempo estoy hablando. Pero sigue. Ya por eso hice ese aporte y después digo que... O sea, Marta, la pregunta dinos. para nosotros es que demos propósitos. Como de- sí, como Por expectativa ejemplo, de esto que ¿Por nos qué vamos a hacer. vinieron hoy? de ¿Por qué hoy. están hoy aquí? Yo estoy acá porque ustedes? Cecilia me llamó como 7 veces. Ah, entonces, Ah, bueno, bueno. acoso. No, yo no te estaba acosando. ¿Quién está dando la palabra? Eso dicen todas son iguales. Ah, amiga. Sigue, Martín. Bueno, yo cuando iniciamos esto que les estaba preguntando que me pusieran en contexto porque pues yo vine por un llamado porque Cecilia sabe que cuando me necesite ahí voy a estar, venía a ver para qué era esto, ¿no? Venía ciega. Y Otra vamos. para verte mejor. Entonces, con lo que dijo a Ana María, o me dijo cuando llegamos que sí, que no sabía quién era yo ni por qué había venido. Bueno, pero creo que todos tenemos algo que aportar siempre, ¿no? Claro. Y en ese contexto de cosas y de lo que estamos hablando, pues yo tengo muchas preguntas ya para hacerles, ¿sí? Entonces no sé si quieran terminar con esto o quieran No, ahí que está, yo mira, propósito de dar respuestas también. quiera que yo los bombardee Sí, con claro. los Saque una vez, con ya solo lo por que los voy cachos. teniendo aquí para ver si así vamos funcionando Sí. y vamos desarrollando lo que ustedes quieren hacer, ¿cierto? O desarrollamos esta primera parte, porque Sí, sí, ustedes claro. esta es una parte, y de pronto ahora cuando contemos la propuesta metodológica que tenemos, vemos si ahí van Tus incorporando preguntas. las preguntas. Sé que Martín habló, yo Estoy hablo. convencido que va a tener muchas respuestas en todo el proceso. Ya que Martín habló, yo hablo así. Empezamos aquí por la derecha. Porque empezamos por la derecha, pero llegamos a la izquierda para tener conclusiones Con reales. tu centro, en todo caso, que no sean nuestras respuestas de No, mire, yo centro. vine acá, y como dice Ana María, yo vine acá porque quise, no porque me pagaron. No mentiras. Yo vine acá porque me interesó cuando Cecilia me llamó y dije que bueno, pero para que en diciembre pues uno está en otras vainas. ¿Sí? Pero digamos que me parece bien rehacer el grupo. ¿Sí? Hubo un momento que este grupo tuvo bastantes personas, ¿no? Floreció, sí. Hicimos bastantes cosas y hicimos otro asado y eso es muy... Ojalá vea otros ahí, porque es que estaba muy rico el sancocho y todo eso. Entonces digamos que lo primero fue ánimo en venir porque hay que volver a rehacer el grupo desde el punto de vista de la escuela Nacer. itinerante, de gestión de riesgo, por eso bien. Segundo porque, como decía la señora Cecilia, incluir otras personas, ¿sí? Volver a abrir el proceso y incluir otras personas para que, Sí. como decía Ana María, si yo los motivo para que nos reunamos, pero si yo dejo de venir, ustedes sigan reuniendo, si no, ¿qué sentido tiene? Y yo creo que comparto ese pensamiento con Ana María. Si uno... Eso nos dijo ella antes de irse, que ella nos había dado ese estudio, eso que aprendimos, pero que ella se iba, pero que nosotros teníamos que seguir con el proyecto. Seguir con Siga, Marita. Sí, entonces digamos que el primer propósito para mí es rehacer el grupo. Segundo, integrar personas nuevas en el grupo que
que vean desde otro punto de vista lo que es el riesgo, la gestión del riesgo, lo que es la escuela itinerante, entender qué es eso y no dejar que esos procesos se mueran. Porque para mí ha sido muy triste empezar muchos procesos y terminarlos de una manera que no es, como que uno dice, yo entiendo mucho cuando Ana María nos decía eso, porque cuando uno empieza un proceso, quisiera que yo lo retirara y el proceso siguiera, pero si no sigue, yo digo, soy un mal líder. Yo soy Miguel Ramírez, se califica así. ¿Sí? Si yo empiezo un proceso y el proceso sigue, fui un mal líder, pero si el proceso no sigue, yo como que fui un mal líder. Perdón por Miguel ¿Sí? ahí en ese momento, pero por eso es que estamos como estamos con tantos dictadores, porque no quieren dejar ese liderazgo. Porque hay veces que hay personas que si no las están presionando, si no les están diciendo vaya, haga, suba, baje, no lo hacen. Pierden el interés, pierden ese sentido de responsabilidad, pierden hasta el libre albedrío que tienen para decidir. Entonces a veces por eso se da. A veces no es culpa de uno como líder, sino de tal vez de las personas que de pronto no tienen esa capacidad o ese sentir de continuar. Así es. Entonces digamos que básicamente es como mi pensamiento inicial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí, chiquitico? Pues también es que, digámoslo así, que uno no, a veces está en grupo y el grupo sigue, pero digámoslo así, se mantiene un calientico en el corazón, ¿sí? Un núcleo. Que puede ser que yo antes de empezar el proceso era una persona y cuando termino soy otra, y no necesariamente tengo que encontrarme con los mismos de siempre para seguir construyendo, puedo construir en otros escenarios lo que tomé de este escenario, ¿sí? Que es como, digámoslo así, la fuerza también del proyecto. O sea, puede que yo haya participado en la infancia misionera, pero la infancia misionera yo a estas alturas no voy a pertenecer a ese grupo. Sin embargo, llevo muchas cosas de lo que fue ese proceso en ese momento en mi vida. Sí, es también la escuela, tomémosla así, porque también de pronto vamos a sentirnos frustrados de que, entonces no volvimos a vernos dentro de 8 días y no volvimos a los 15 días. No, simplemente tomémoslo con la naturaleza de lo que es la vida. Tiene unas dinámicas, algunas veces vamos a seguir andando juntos, pero a veces caminamos juntos en otros escenarios, como la Junta de Acción Comunal, ¿sí? O camino en otro escenario como el encuentro con los adultos mayores. O sea, también pensémoslo desde ahí, porque no es todos en este proceso, sino que también que ha sido para nuestras vidas ese momento, ¿sí? Es también desde ahí, entonces los invito también y las invito a que pensemos un poquito también es desde ahí, para que no nos vayamos con que tenemos que rehacer el grupo y si no lo hacemos entonces se murió todo este proyecto y entonces nos usaron ellos y nos se fueron y no nos graduamos. No. Es por ese lado, perdón, ya. Gracias, Miguel. Bueno, a mí me motivó porque yo conocí mucha gente más. A mí, por ejemplo. Yo, conocí a Miguel, a Germán, a la señora Blanquita, conocí a Ana María, a Marcela, ¿cómo es que se llamaba la otra? ¿Ivona? La gordita chiquita. ¿Denis? Que la trasladaron, que antes estaba que la trasladaron para otro lado, una gordita bajita. Pero Daisy, conocí a Norvira, a Harold. Uno queda como paisa. Sí, a Harold. Los conocí a todos y pues me gustaban los grupos que hacíamos y lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque al menos nos reuníamos todos los sábados, compartíamos cosas. ¿Tiene expectativas de esta reunión? De Sí, este yo encuentro? tengo recuerdos bonitos de todo Sí. eso, de todo lo que hicimos en ese Pero en ese Ceci, tiempo. la pregunta es, ¿tú por qué viniste hoy? Porque es la casa de ella. Puede que nos hubiéramos reunido en la casa de También. quién. Sí, la casa de nuestro Puede que pueblo. estuviera esperando. A ver, ¿Por qué hoy nos quisiste? reunimos acá ¿Por qué quisiste que nos reuniéramos? porque Norvira desde el año pasado me estaba diciendo de que, o sea, tú me dijiste y después me dijo Norvira que quería que nos reuniéramos con los de la escuela, con los que habíamos estado. Entonces dije, pues sí, volvamos a volver a retornar todo esto. Y a mí me parece pues muy bonito, ¿verdad? Cómo estamos reunidos, estamos hablando, estamos, sí. O sea, eso me parece muy bonito a mí. Conversar Eso es también. Conversar un rato. Conversar. ¿Y por qué quise que Marta estuviera acá? Porque ella es la vicepresidenta de la Junta. Y con ella nosotros tenemos un grupo también. Qué bueno. Sí, tenemos un grupo con ella. Y entonces pues yo dije, no, pues me gustaría que Marta estuviera aquí para que conociera a la gente que hemos estado en la Sí, escuela. ese es Súper, entonces no hubo teléfono roto, Marta, perdón. Disculpa. conocimiento. Aquí vino a aportar, a hacer preguntas y a conocer ideas. Valorar. Entonces, yo diría dos cosas. Allí, ampliar la base social de lo que Correcto, hace bien sí. y que falta, uno. Como propósitos generales que ustedes tienen, y entonces Ampliar la ahora base. lo que vamos a mirar es si estos propósitos se
coinciden con lo que nosotros, el alcance real que tiene la reunión. Entonces uno es, no vamos, la propuesta no es que nosotros, Hernán y yo, ni Ana María, vamos a reactivar la escuela, porque no tenemos esa posibilidad, no estamos en el IDIGER, no tenemos posibilidades de reactivar la escuela como tal. Entonces el alcance que tiene la reunión como propuesta es que hagamos una mirada retrospectiva del proceso desde que inició la escuela hasta hoy. La escuela, uno sale hoy del colegio pero sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue en escuela y además sigue aplicando lo que aprendió. No aprendió a sumar en cuarto, pero hoy sigue contando los billetes y sumando y dividiendo para el mercado. Entonces, así entendemos la escuela. Fue un proceso que iniciamos y todavía estamos escuelantes, todavía estamos estudiando, todavía estamos aplicando lo que aprendimos y también estamos transformando lo que aprendimos y resignificando lo que aprendimos y viendo eso si era bueno o no, o mejor de esta manera. Entonces, la propuesta es que esta conversación que tengamos hoy es una conversación sobre el proceso escuelante de todos estos años y que nos ayude a hacer la reflexión y la mirada retrospectiva. Ese es el alcance y esa es la propuesta. Entonces, si está clara la propuesta, nos mantenemos en la reunión, nos gusta hacer el ejercicio. No, y otra cosa, María, ¿cómo está su merced? Bien, gracias. Muy bien, entonces y otra seguimos. cosa, perdón, otra cosa que también nosotros empezamos a aprender fue lo de los cultivos. Que hicimos, estuvimos haciendo cultivos, cómo se sembraban las matas, cómo se hace el abono, todo eso también lo... Eso va a salir ahora en un momento, Marta. Bueno, entonces yo quiero ahora sí contextualizar y entender ya que vine, ¿cierto? A ver si estoy claro. Yo lo que vine fue a apoyar a unas personas, a mostrar cómo fue ese proceso que tuvieron de esa escuela que hicieron y que lo quieren mostrar, que lo quieren mostrar y demostrar cómo fue, cómo pasó, qué les quedó hoy. En ese orden de ideas estoy dispuesta a colaborarles desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Entonces ahí hacer también más aguda la precisión. Entonces lo que queremos hacer hoy es analizar el proceso, ¿cierto? Nosotros hoy tendríamos una mirada desde donde estamos, pero sabemos que es una mirada recortada, porque ustedes son los protagonistas. Decían ustedes, los protagonistas del territorio, un instrumento y un ejercicio. Entonces es un análisis que lo vamos a hacer de manera colectiva. Yo desde el lugar que estaba puedo hacer un análisis, se cumplieron las metas, se gastaron los recursos que estaban previstos, participaron tantas personas, tal. Ese es un análisis que yo ya lo tengo hecho. Pero hubo un montón de cosas que no hemos todavía conversado, que con Anita no lo hemos conversado, que con Hernando no lo hemos conversado, que ustedes no han tenido la posibilidad de conversarlo. Entonces, si ese es el acuerdo, pues maravilloso, estamos en donde teníamos que estar. Doña Blanquita, Doña María, ¿vas a decir algo? Doña Blanquita, ¿vas a decir algo? O sea, desde que nosotros empezamos acá la escuela, Sí. No, solamente ahorita doña Blanquita, este momento, ¿por qué vino su merced hoy a verme? ¿O por qué vino usted a la escuela? pues yo vine porque la señora Cecilia me invitó. Ajá. ¿Y tú Y sabías a qué venías? a mí me gusta. Me ha Eso. gustado estar en esos talleres Muy bien. y porque uno conoce más personas y Eso, muy bien, porque a mí me pueden invitar. Ay, oye, te invito a mis 15 años. Y yo, ay, no, qué pereza, es donde mi tía que es súper cansona, fastidiosa. No, me pueden decir, venga a mi casa, ¿por qué no viene a la casa? Voy a la casa a tomar tinto, voy a la casa a tomar chocolate, o será que llegó alguien, será que está enferma. O sea, me invitaron a una casa, más no sé por qué me invitaron o el para qué me invitaron. Entonces ya teniendo claro el por qué y el para qué, decido si me quedo, me espero al tinto y me voy, o si continúo hasta el final. Eso es lo que yo entiendo y me quedo de este proceso, de lo que hemos hablado hasta el momento. Muy bien. Y doña Blanquita, porque eso es muy importante, porque quiere, porque le gusta, porque se siente bien en estos escenarios y porque le gusta conocer más personas. Entonces eso es lo importante, porque vino su merced. Le hicieron una invitación y la tomó. Y eso es porque tomé yo esa invitación. Y doña María. pues yo vine porque la señora Cecilia dijo desde la semana pasada que hoy había una reunión acá para el asunto del IDIGER, de lo que habíamos aprendido en la escuela y todo eso, y yo por eso vine, porque a mí me gustó mucho la escuela, me aprendí muchas cosas y pues sí, yo
Además, yo no falté ningún día de la escuela. Ningún día de la escuela. Excelente. Tocaba haber traído menciones de honor. Me Mención parece más que bien, no, no, pendiente nos a las faltó. menciones. Parece que quedan Yo pendientes. vine, yo vine porque Gracias, pues quiero Ana. mucho a todos, a ustedes, Ana María. Me fue una sorpresa muy bonita para mí que estuviera Ana María, no sabía que estuvieran ustedes. Yo pensé que íbamos a reír nosotros. Entonces, los quiero mucho y por eso vine, pero ha sido más grande la sorpresa y más Hubiera bonita ido la más reunión. rápido, entonces. Podría haber sido más puntual si hubiera ido que estaban ustedes. Es muy bonito, pues, la verdad, muchas gracias, muy bonito, tengo un recuerdo muy bonito. Y lo otro que le quiero decir a Marta es que Marta es la vicepresidenta y el cargo de ella es la coordinadora de los comités. Me parece perfecto que Cecilia la haya invitado y Marta, me siento a gusto que esté acá porque ella es la coordinadora de los comités o fundadora de comités de trabajo o pues, de los diferentes comités que se puedan generar de participación comunitaria, de organización comunitaria. Entonces me parece perfecto que ella entiende todos estos procesos y que conozca lo de gestión de riesgo y todo eso, porque podríamos apoyarnos en ella para formar un comité y trabajar por el barrio. Ya que el barrio un 50-60% fue declarado en riesgo. Entonces es muy importante que tengamos un equipo de trabajo, unos brigadistas y unas cosas de esas que no se ha podido hacer por la negligencia del presidente actual. Pero Marta es muy acuciosa, muy trabajadora y podríamos tener una iniciativa ahí. Y lo otro, porque todos estos procesos me gustan y soy un soñador y me gustaría que pudiéramos algún día hacer algo. Pues yo quiero anotar ahí algo, pues yo ya tengo entendido que ustedes no están allá en el IGER, que esto es un proyecto privado, independiente de ustedes. Eso no quiere decir que no vaya a haber el apoyo, pero de pronto a veces uno no puede estar ni acompañar ese proceso, pero lo puedo direccionar. Miren, de pronto aquí yo conozco a tal persona, con ellos Conocimiento que pueden tienen hablar. ustedes, sí. Entonces, como ustedes conocen más del tema, nos pueden ayudar y direccionar. Como cuando yo me presenté a la junta, en la que la gente le decía a uno, ¿y usted qué va a hacer? Usted dice, no, pues yo voy a ayudarles a gestionar, porque yo no puedo prometerles, les voy a hacer que les quiten el no sé qué o les pongan el no sé qué. No, yo les voy a ayudar a gestionar, a llevarlos por el camino donde puedan ir y les puedan dar una orientación. Sí. Entonces, pues en ese orden de ideas, sigo confirmando que sigo aquí apoyando. Muy bien. Gracias, Bueno, señora Doña María. Otra cosa, lo que pasa es que depende de lo que yo aprendí al manejo de las basuras. Entonces, también allá en mi frente, resulta que pusieron el basurero. Entonces, ahí mi hija se formó muchos problemas porque lo quitó, pero me lo pusieron en el otro frente mío. Lo quitaron de acá y lo pusieron acá donde yo vivo. Bueno, entonces yo no tuve problema ahí con ellos mucho, pero sí estoy pendiente en la ventana a ver quién es que trae la bolsa sin amarrar, quién es el que está expulcando la basura, quién es para decirle no haga el favor de no expulcar la basura y si saca algo vuelve y amarre. Que la semana pasada me trató mal un muchacho por eso, por haberle dicho así. Si usted suelta las bolsas y saca lo que hay ahí, hágame el favor y vuelve y amarra la bolsa. ¿Sabe qué me dijo? Ahí se las dejo para que usted las amarre. Eso me dijo así. Pero entonces se ha formado como una cosa bonita de que ya todos vienen con su bolsa amarrada, ya la organizan así, en filita y toda esa cosa, y entonces ya no se ve el basurero. La persistencia, muy bien. No Y se mira ve que eso es y atenta cultural. de lo público Y eso también. es cultural, como Sí. la gente se transforma en un pequeño, grandes Una sola cosas persona como bonitas. Bueno, Muy bien. muy bien, muchas gracias. Entonces les propongo que hagamos unos acuerdos pequeñitos, puntuales para la jornada. ¿Qué hora es? Son Las 3, 4. Sí, 10 Cinco para para las las 4. 10 para las 4. 10 para las 4. El taller completico está previsto para hacerlo en 3 horas, pero entiendo que está tarde, que es sábado, que empezamos tarde, entonces podemos hacer un ejercicio más redondito, de pronto más ágil, para que podamos sacarlo en 2 horas, 2 horas y cuarto, si les parece, ¿sí? Entonces son 4, 5, como un poquitico antesito de las 6 ir terminando. Recojo de tu propuesta, uno es que nosotros podemos hacer recomendaciones, entonces un acuerdo con el cual nosotros nos queremos comprometer es que queremos producir un libro con esta información, con estas 4 o 5 experiencias que documentamos,
Entonces nos comprometemos a hacer la publicación y a que ustedes tengan también los libros y la difusión y las recomendaciones que nosotros hagamos desde el ejercicio. Entonces nosotros nos comprometemos a publicar. Por supuesto, antes de publicar haremos una validación con ustedes de los resultados de este taller, los aportes, los ajustes, publicar y retroalimentar con ustedes. Trajimos un refrigerio. ¿A qué hora lo repartimos? ¿Antes de que se enfríe? Ya. ¿Ya está frío? Antes de que se enfríe, la recomendación sería Sí, vamos comiendo. Muy bien. ¿Qué más nos recomienda? ¿Qué más Yo, que evitemos el uso del celular para no dispersarnos. Yo sí coloco esa porque no celular. Listo. Vamos a hacer un... Se nos desapareció ya. Pero es que Miguel cayó en cuenta, mejor se fue. Pero está bien. Hay una propuesta, como un acuerdo que les quiero proponer, es la intención de la palabra. Tenemos la posibilidad y las ganas siempre muchos de hablar, de contarnos, de contar. No, muy bien que la tomemos. Entonces, que la intención de la palabra, uno con consideración de los otros, que yo no me tome la palabra y si me la voy a tomar ustedes estén atentas de decirme, llevas 15 minutos hablando, autorregularnos y que amorosamente nos podamos decir tal, o eso ya lo dijiste, estamos repitiendo, ¿cierto? Entonces para aprovechar el tiempo al máximo, entonces cuando tengo la palabra es porque estoy hablando con sentido, que tengo una intención en la palabra, ¿cierto? Entonces la intención en la palabra. Estoy en el tema. Eso, estoy pero en el yo tema. también tengo algo que anotar ahí, ¿no? Sí. Porque a veces uno entonces mejor me quedo callado porque ya no digo esto, pero de pronto lo que va a decir puede que vaya relacionado con otra cosa, pero haya algo importante. No, es que ya lo dice ella que no nos alarguemos en la palabra, o sea que yo me siento en la palabra. Y tenemos la posibilidad también y te dijiste tinto, ¿cierto? Tintico partido. Entonces, claro, tenemos, eso que estás diciendo va en tal momento, lo vamos a ir tomando. No es que cállate que no, sino lo vamos a ir poniendo de una vez. Gracias. Bueno, aquí no tomamos Coca-Cola realmente. Se les pone a escoger. Coca-Cola le compraba 400 toneladas de azúcar a Cali, ahora la está comprando ahora sí. Ninguna de las dos, gracias. Aquí tengo. Bueno, Vea que como es la Coca-Cola, yo le hago contrapeso con los cereales. Eso. Y galletitas, ahorita repartimos con el café. Dos grandes juntos. Ay, gracias, Nos vamos, cada uno va cogiendo. Bueno, entonces, otra propuesta que nos hagan, ¿de acuerdo? Pues lo que yo estaba haciendo, como levantar a veces la mano, porque a veces nos pisamos al hablar, entonces tomarnos la palabra y que haya un moderador. Que lancemos la mano para... ¿Sabes que para en eso a dialogar. mí me funcionó una vez con ustedes cuando fuimos a ¿cómo se llama? Al delirio? Hicimos una actividad del bastón de mando, ¿se acuerdan? Y el que hablaba tenía el bastón, no lo podía quedar tú con el bastón todo el tiempo y tenía que hacerlo circular. Y así era que la palabra transitaba. Entonces, el que levanta la mano y que tiene la palabra se lo entrega a Ceci, Ceci habla, entrega la palabra y nos funciona. Pero entonces busquemos así son bombón. Una piedrita, traíamos una piedrita que es hermosa para entregar el bastón. ¡Ay, bastón de Doña María! Mire, que es el bastón de mando. Usted lo tengo la palabra. Lo tienes tú. Yo tengo la palabra. Entonces, ¿estamos terminando los acuerdos? Si hay otra propuesta de acuerdo. Y si no, cerramos por ahí. Entonces, más o menos hasta las 6:15. Eso ya yo, de terminar. Y el otro acuerdo podría ser. Te estoy escuchando. Gracias. Como tener un orden, o sea, ¿qué tema vamos a tratar? Como cuál es el cronograma de la reunión. Ya te dicen la metodología. Vamos por la metodología y te dicen cuáles son los pasos del taller. Listo. ¿Estamos en sesión refrigerio o no? Vamos a tomar el refrigerio entre el taller. Entonces come y tranquilo. Bueno. ¿Qué me quiere pasar para allá? No, ya se explicará. Será aquí en las piernas porque no hay espacio. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un primer momento de reflexión a nivel individual de cada uno de nosotros hace 5 años. No hoy, sino hace 5 años, en torno a unas categorías que nos hemos
pensado, que son estas que les voy a decir. Nos vamos a pensar desde la emoción, nos vamos a pensar en el proceso, Ya se pega. nos vamos a pensar en la significación y la resignificación. Ya les voy explicando qué significa cada una de estas cositas. Esta como la significación, ya les digo qué es esto, que nosotros llamamos el reomodo. ¿Qué significaba para ti? ¿Qué significaba y qué significó después? Por aquí más adelante ya les digo dónde. Aquí como en la emoción que nos habitaba, qué sentíamos, cómo lo percibíamos, cómo lo mirábamos, cómo lo vivíamos, cuál era nuestra emoción en ese momento. Después, cómo era el proceso en ese momento frente a las distintas cosas y también cómo era en relación con nuestra espiritualidad o desde la espiritualidad. Buenas, con permiso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita nos devolvemos. Yo les ayudo. Entonces vamos a ir haciendo esta reflexión en torno a cada uno de nosotros en este primer momento, en estos instantes. Después vamos a hacer esto de lo individual. Lo individual antes de. Después vamos a dar un pasito más y vamos a mirarnos en el proceso escuela. Intentando mirar esto, cómo se transformó, cómo se vivió, cuál fue el proceso, de qué manera lo hacíamos, tal. Y después, en el último nivel, vamos a trabajar nuestro ahora. Nuestro ahora. Buenas. Y nuestra preparación. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo te va? ¡Uy, mono! Siga, por favor. Está, yo la verdad. No, vea, aquí se le recibe con comidita. No se trata de que me den comida, doctor, tranquilo. No, es que estamos precisos repartiendo comidita. Uy, o sea que llegué a buena hora. Sí, lo quiero la suegra. ¿Qué más? ¿Qué milagro de usted? ¡Qué mono! Sí. Bueno, entonces ahora sí, hablemos de la cuestión de Ahora riesgo. sí, como llegó el No, momento, ahorita vamos a hablar de riesgo, vamos a hablar del Hablando de Se empieza con cultura y ahí, que por aquí la deja ahí, para no. Y ahí es que se me casca, no me va a cascar. Bueno, entonces nos vamos a mirar en estos tres momentos. Individual antes de la escuela, bonito. Sí, Estamos señora. haciendo, vamos a hacer el ejercicio Bien de esta fuera. manera. En Ya este estaba momento ahí. que vamos, esto que estoy contando, estamos empezando. Entonces vamos a mirar esta primera reflexión. Estos próximos minutos vamos a hablar de cada uno de nosotros hace 5 años. Cada uno recuerda cuántos años tenía, cómo era que vivía, dónde era que vivía, con quién vivía, qué pensaba, qué estaba haciendo, cuánto me ganaba, qué hacía en las noches, a qué hora me levantaba. Hace 5 años. Y vamos a tener una perspectiva, por supuesto, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos. Nos reunimos en ese momento en torno a la gestión de riesgos. Entonces, frente al tema, cómo me sentía, cómo vivía, cómo era, estaba triste, estaba abandonada, me estaba por casar, estaba teniendo mis hijos, nació mi hijo, se fue mi hijo, en fin. Entonces, hace 5 años así, y recuerden, con la perspectiva también de gestión de riesgos, aunque no todo tiene que ver con la gestión de riesgos. Ese fue nuestro punto de encuentro. Pero pasaban otras cosas en mi vida que no tenían que ver con el riesgo, sino con mi felicidad, con mi proyecto de vida individual, particular, en fin. Entonces, estamos en este momento así. Pero antes de avanzar en eso, vamos a tratar de definir por allí en este papelito, cuando hablamos de emoción,
¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo sienten? ¿A qué? Cuando yo te pregunto cuál es tu emoción, ¿en qué estoy pensando, doña Blanca? Cuando hablo de la emoción, ¿de qué es lo que hablo? ¿Qué es la emoción para cada uno de nosotros? Una pequeñita definición allá. ¿Quién quiere? ¿Qué es lo emocional? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es emoción para nosotros? Y no miren el celular, Estaba porque preguntando a el Google. Google no lo sabe. Contesta, que estoy a Yo creo contestar. que la emoción es ¿Cierto? lo que lo motiva a uno a hacer algo. Motivos. Motivo, una motivación. Muy La bien. emoción depende de lo que estoy sintiendo en el momento, es si me siento o no con la capacidad de hacer X o Y como. Motivación. Emo, yo pienso que es intro. Ujú. ¿Sí? Habla de tiene el griego, entonces pienso que es lo que uno tiene adentro y que lo logra manifestar. Lo que tengo adentro que lo puedo y logro manifestar. Como una acción, algo que uno valora. Algo uno le quiere, sí, atraer, algo así. Como una acción, como una acción. ¿No? Como una acción. Algo así. ¿Qué es emoción? Es como una acción. Algo así. Como una, vamos a mirarlo a ver cómo más lo podemos perfilar. Muy bien. Es como una acción. Pensémosle más a esa acción. Emoción. Lo que dispara tu acción, ¿sí? Más o menos, sí. La acción como tal dice Pues que es tengo la esa emoción. palabra, no tengo más. ¿Cómo digo? Sí, no, tú lo planteas así en la acción. Más o menos, dice, sí, en exacto. la acción me disparé. En un momento, Una emoción que me dispara una El acción. motivo se puso a llorar, entonces O una generó una acción. algo Exacto. así. Muy bien. Es como El un llanto. instinto para Exacto, sí, señor. El llanto, dice Germán. Una expresión es el llanto. Mi emoción, más que todo de venir a este encuentro, es por encontrarme con personas muy queridas. Esa es la emoción. Entonces, así como una emoción se manifiesta en llanto, una emoción se manifiesta, como tú dices, el gusto por el otro, el gusto de estar reunidos, el cariño. Muy bien. Volver a Un ver, reencuentro, algo así, reencuentro, sí, cariño. reencuentro. Muy bien. Esta es una manifestación también de la emoción. Pues la emoción es, yo, por ejemplo, cuando yo tengo, me sale un trabajo, entonces me alegra mucho y lo hago me Mucha espero emoción. por hacerlo más. Alegría y lo que tú decías, Marta, que motiva a hacer. Muy bien. La alegría es un sentimiento porque hay también emociones que paralizan, ¿cierto? El miedo, El susto. el miedo, el susto, la El inseguridad, mono. la inseguridad, la incertidumbre, el Me mono. paraliza. No me asusta. Muy bien, alegría que motiva a hacer y la otra, la emoción que paraliza como el miedo, la incertidumbre, pánico. Muy bien. Emociones son sensaciones que paralizan la acción. La tristeza de que Miguel se También. Esas son las expresiones de la Pero emoción. Muy primero bien. está fuera la foto. Bueno, ahí nos tienen que caber todas. Así Ay. definimos ahorita la emoción. Ahora vamos a intentar definir cuando hablamos de proceso. Cuando yo digo, hablemos de nuestro proceso, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se nos parece proceso? Cuando yo hablo de proceso, ¿a qué es a lo que me refiero? ¿De qué es lo que estoy hablando? Cuando decimos proceso, ¿qué es lo que Pero estamos proceso de algo, ¿me puede explicar algo? Es que proceso de, ¿cómo qué proceso? cosas que Cualquier hicieron, proceso. que emprendieron. Cualquier proceso. No, las para acciones, cualquier- trabajitos que ¿Cómo no está estoy ahí? hecho, La ¿no? acción. Una acción. Esa ya la dije, ¿y qué más otro? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí sin ponerlo a ver si logramos cualificar ese concepto. Entonces les invito a pensar proceso versus actividad, porque acciones, movimientos son actividades. ¿Cuál es la diferencia entre actividad y proceso? Germán. La diferencia, perdón, entre Por Actividad y ejemplo, proceso. proceso y actividad. Germán. El proceso habla del tiempo que se requiere para una cosa, para dejar una huella o para transformar algo. ¿Sí? Es extendido en el tiempo, dices Exacto. tú. Tiene que ver con un tiempo y con muchas actividades que se desarrollaron en ese proceso para lograr un producto. ¿Sí? Y la actividad es algo temporal, que dice hoy, llovió, entonces puse una teja para no mojarme, o la actividad de ir a misa, por ejemplo, la actividad de venir acá es una actividad temporal, es un poco cortico. El proceso del tiempo y con actividades coordinadas, dice Muy bien. Germán. Algo más. ¿Quién más quiere decir algo de cómo entendemos un ¿Cómo proceso? pues yo, para mí, lo de hace 5 años que yo empecé, cuando empezamos acá con la escuela, empecé a conocer otras personas, compartíamos muchas cosas, aprendimos cómo se puede manejar
Pongamos un temblor que tenemos que tener listo para ese día que Dios no lo quiera, nos llega a temblar muy fuerte, un terremoto o algo, en puntos de encuentro que tenemos que tener. Entonces, porque eso son cosas que yo no lo sabía. Entonces, Yo los sí, aprendí ¿te en parece? eso. Lo ponemos ahí. Proceso como la posibilidad de adquirir, de tener, de construir conocimientos. Conocimientos. Muy bien. Marta. Yo creo que el proceso puede ser el camino, ¿sí? Y la actividad es el acto como de realizar cualquier tipo de actividad. Perdón. Es el camino. Proceso es el camino. En un camino se pueden realizar La muchas actividad actividades. es el medio. Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes que era una cosa como si uno planeara un viaje y entonces nos vamos a ir a Chinauta? Pero para irnos a Chinauta pues tenemos que hacer cosas. Alistar la maleta, mirar qué transporte vamos a coger, mirar en qué nos vamos a ir, hicimos la vez que fuimos para allá. buses, ¿Qué recursos exacto, necesitamos? qué recursos necesitamos. O sea, el proceso involucra eso, actividades, pero también involucra sentimientos. Quiero ir, no quiero ir, va a ser aburrido o voy a ir en una actitud chévere que voy a disfrutar. O sea, todo eso que hace parte de algo. Pero es lo que decía Germán al inicio, es un sueño. O sea, el proceso necesita tener un sueño. Nuestro sueño es ir a Chinauta. Pero para eso, ¿qué iríamos a tener o qué vamos a hacer para lograr eso? Pues yo digo que el proceso es un requerimiento. Y si uno lo quiere hacer, pues es proceder a hacerlo. Y meterse de lleno a hacer la cuestión. Si uno lo quiere Un hacer. requerimiento, uno lo un pone como que requerimiento y- toca que pase, que quiero que pase, yo Si no uno lo un quiere hacer, pues, propósito. un avance. Exactamente. Que Bueno. meta uno en ese avance y que uno pueda hacer lo que va a hacer. Muy Porque bien. lo que se va a hacer, sí, exacto. ¿Les parece si esto recoge lo que dice Ana María y lo que dice el mono? El propósito, entonces, Ana María decía, si voy a ir tenemos que pensar en la plata, en qué, o sea, hay que planear. O sea, no logramos hacer un proceso, porque las cosas que salen así son chéveres, pero no garantizan un proceso, ¿cierto? Es un poco lo que hay que planearlo y tener un propósito, lo que tú dices. O Un sea, si no requerimiento, tenemos un un sueño, propósito, un sueño, sí, un requerimiento y- Eso. Un objetivo, un sueño. Muy bien, entonces, Y ahí- una propuesta, ponerse en Eso. propuesta para hacer. Eso. No hacer, no hacemos, si no se puede hacer. Sí, hermano. Brillante. Vamos, bueno. Está inspirado. Muy bien. Bueno, Entonces, antes no necesitamos era un así, antes no era así. propósito y hacer planeación, tener propósitos y sueños. Muy bien. Ya sé cómo. Cuando hablamos de No le las digo. cosas Sí, tienen una un cosa. significado para nosotros, ¿cierto? Que tienen un significado. Siéntate, Germán. María, doña María, ¿qué pasa? Gracias. Yo también, si quieren, qué pena, ¿Qué? pero necesitamos el baño. Entonces el baño es esa puerta. Siga, por favor. sigue. Perdón, doctora, es que yo quería decir acerca de Ana María, de lo que ella habló Sí. ahorita. Del proceso, sí. Sí, eso está bien. Siga, pues, bonita, hombre, cuidado se cae por Ay, ahí. quedó con la... De lo que ella habló ahorita, que si se va a hacer, lo debemos hacer, porque ella está planeando un viaje, no sé si. Y yo creo que si se puede hacer, pues entonces, ya sabiendo uno, se pone uno pilas. Y de acuerdo con la otra gente, ¿sí o no, doña Ceci? Los que quieran ir, no sé. Pues yo le canté a doña, aquí a ella, a Ana María, que ella dijo del viaje de Chinauta. Entonces yo le dije, pues un viaje bueno sería bueno. Entonces, de eso, ¿qué toca hacer? En ese caso toca abordar, ¿qué nos toca hacer? Mejor dicho, ya que estamos. Toca hacer una Y el planeación. mono está en. Porque sí, eso va directo a la vaina. Si amalamos eso es porque se va a hacer. Se llama Y Dios. si no, no hagamos nada. Pero no estamos en la escuela. No, no, sí, doctora. No estamos Ana en la María. escuela, no estamos en la escuela. Estamos en la escuela. No. Estamos recogiendo la experiencia que ustedes tuvieron en la escuela, bueno. porque no vamos a rehacer el proceso. No, O sea, vale. eso es que como su merced llega un poquito tarde, entonces le hago un contexto chiquito. Nosotras venimos porque la idea es que la experiencia que hicimos aquí en la escuela es muy bonita y la queremos volver un libro, ¿sí? Pero no vamos a meternos, ahorita nosotras, ni Nolvira, ni Hernán, para que lo conozcas, ni yo, vamos a empezar a hacer escuela. Y a no ser que alguno de ustedes quiera hacerla y diga, Germán, mira, yo me voy a echar encima a la escuela y voy a venir los sábados y las convoco y invito y con Marta vamos a hacer esto, eso ya es otra cosa. Se Pero puede. nosotros tres nos vamos a comprometer a hacer viajes y estamos en la escuela planeando como lo hacíamos cuando No, no, estábamos no, en yo le nuestro digo eso, tiempo. ¿sabe por qué, Ana María? Sí. Ya no digo doctora, doctora tiene Muy bien, muchas gracias. Eso fue Porque un doctor- éxito. No, usted ve lo que Para el corazón.
Y le dijeron a María, entonces yo le digo, sí, no le pongo nombres, ni pelo, ni letras. No, ese es mi Porque, mejor perdón, ahora sí logro. que aquí presente doña Cecilia, son dos palabritas nomás. Que doña Cecilia dijo pues que esta cuestión ya se había terminado. Entonces yo nunca me animé y dije, pero ¿cómo así? De un momento a otro llegó. Cuando ella me dijo ayer de esto, que hoy había una reunión acá, a mí se me hizo raro. Dijo, pues ya hace tiempo no habían estas reuniones. Entonces yo digo, doña Cecilia, si vale, si hay una reunión, listo, yo voy. Dijo, tipo 3:30, listo, yo voy un poquito tarde, pero yo estaba haciendo otra cuestión por ahí. Entonces yo voy. Entonces se me hizo raro porque hace tiempo no venían ustedes. Entonces yo dije, pues yo voy a ir a ver qué cuestión es. Era para eso. Listo, amor. Entonces estamos. Igual no. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy Muy bien. Lo que estamos haciendo, monito, es volviendo a mirar la escuela y hablando de esa escuela, hasta ahí, es volver a recordar como en los viejos tiempos. En ese momento estamos. Entonces vamos, y ahí estábamos, era diciendo conceptualmente, ¿qué significa proceso? ¿Qué significa para ti la mesa? Una cosa de 4 patas. No, la belleza de esto no es que llega, bueno, sí, bien. Bueno, entonces, para todos, doña María, doña Blanca, vamos así como estamos intentando definir qué es emoción, qué es proceso para cada uno de nosotros, ahora vamos a, cuando yo te digo, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa? Cuando yo les digo, por favor hablemos del significado de las cosas, ¿qué significó la escuela para ustedes? ¿Qué significó? ¿A qué es a lo que me refiero? Cuando yo digo, signifiquemos algo, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué entendemos por significar? Bueno, que hable vos, ¿no? ¿Cómo? Señora María. Ah, quien quiera. No, yo. dale significado a Luz. Yo como no soy estudiada ni nada de eso, no entiendo mucho. Pero yo pienso que para mí un proceso es como hacer algo. Y tener el conocimiento de lo que voy a hacer. Perfecto, allá ya está, proceso, es hacer, es una acción, conocer, ahí está, perfecto. Ya definimos qué es proceso. Podríamos ahora definir qué es una mesa. Si yo les digo a ustedes, por favor, cada uno, ¿qué es para ti mesa? ¿Qué sería para ti? ¿Cómo significaría la mesa? Para mí la mesa es mi apellido y significa para mí servicio, porque es donde la gente se siente a reunirse a comer. Pero también científicamente, pues ¿qué es? Pues significado una mesa, son 4 patas o 3 patas, depende del diseño, que es sólida y que permite colocar platos o colocar escritorios encima, cosas de eso. Eso es hacer como el concepto de la mesa, hacer el concepto de una silla. ¿Qué es para ti un asiento? El asiento es para sentarse uno. Eso, sirve para Descansar. sentarse, para descansar. Muy bien. Si yo les digo, ¿qué significa para ti la cama? Para descansar, para dormir la medianoche y la entera. Y la noche entera, eso. Eso. La medianoche, Para mí la cama noche entera. Para mí la cama significa pereza. Significa pereza. Muy bien, cama significa pereza. Muy bien. Entonces ya hicimos un ejercicio de conceptualizar una ¿Qué mesa, significado? una cama, ¿qué es el significado? Entonces cuando yo les digo conceptualicemos la palabra significado, cuando digo yo, ay, para mí los domingos significan tal cosa. Alegría. ¿Qué significa? Eso, significar es qué? Definir, asociar, Encontrar el ¿Qué voy a significado. hacer el día domingo? eso, o sea, ¿cómo Transformar también. significar y resignificar? Muy bien. Significar y resignificar es Para mí significa, o para significado es como encontrar la médula, ¿qué siento por el sentimiento? ¿Qué significa para mí? Una amistad. Don Germán, ¿Qué más, compadre? ¿cómo está? Bien. cierra ahí. Significado es como lo que es para mí. Bueno, entonces voy a ponerlo aquí, a ver, nos queda más fácil si decimos Encontrar el sentido, resignificar. Eso. Encontrar el sentido. Significar es encontrar el sentido. Y resignificar, ¿qué es? Eso es lo que Cuando quiere dice resignifico mi vida. ¿A qué le encuentro sentido? Eso, ¿cuál es el sentido que le encuentro a una situación? ¿Cierto? Eso es significar. ¿Cuál es el sentido que tiene una cosa? Y cuando yo resignifico, es que ya no es lo mismo, ¿cierto? Ay, para mí antes llorar era expresión de tristeza. Pero después con los años he resignificado el llanto y para mí el llanto es descanso, también es alegría. O por ejemplo, también para mí significó
mi esposa y ya no es mi esposa. Ahora resignificando, ya no es mi esposa, es mi ex. Exacto. Una gran amiga. Lo logramos hacer, logramos definir el significado y el resignificado para nosotros. ¿Sí? Pero para mí eso no significa nada. Pues claro que ya está separado, ya no significa. Muy bien. Y finalmente, como aquí vamos a hablar de estos 4 aspectos, por eso es que lo estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, ¿en qué estamos pensando? Los sentimientos. Espiritualidad, estamos hablando de los sentimientos, hermano. ¿De qué más estamos hablando cuando hablamos? Espiritualidad. Bueno, de lo que creo también, ¿no? Cuando estoy hablando de espiritualidad también estoy hablando de mis creencias. De mis creencias. Muy bien. Muy bien. De mis creencias, de lo que creo, de lo que siento, el sentimiento. ¿De qué más es que hablo cuando hablo de espiritualidad? Para mí, espiritualidad es encontrarme consigo mismo y saberme una parte física y una parte intangible que es aquello que me lleva como a evaluarme, que es aquello que me lleva como a entender la naturaleza mía primero, de yo, y luego entender a los demás, y como que todos somos seres espirituales porque todos tenemos como sentimientos, como algo intangible. La naturaleza, creo yo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué es para ti la espiritualidad, Mani? Para mí la espiritualidad es como un encuentro con el amor de Dios. Muy bien. También para, por ejemplo, la espiritualidad que cuando uno piensa una cosa y la lleva a cabo, pero con el espíritu. No sé si será bien, estará bien. Todo lo que aquí digamos está bien porque lo estamos diciendo. Doña Blanquita, quisiera decir algo para ti, que es la espiritualidad. ¿Cómo está Luchito, bro? Julito, ¿cómo van? ¿Qué sabor, perdón? Su merced, invitadito a la mesa. La espiritualidad. Gracias. Eso significa, ¿qué significa eso? Un desprecio. ¿Qué significa? Muy bien. No, estamos en la espiritualidad. Entonces, para repetir. Bueno, ahorita volvemos entonces mientras Doña Blanca construye una idea de espiritualidad. La vas a pensar. Bonito, ¿para ti qué es la espiritualidad? Espiritualmente, como dice la canción. Eso. Espiritualmente. Está metido en el espíritu. Yo Y en te Dios. cantaré, cantaré. Y que todo le salga bien y que hable bien de la gente, no hable mal, ni pegue, y estar en amor con todos, con Dios. Primero con Dios. Y después con la gente, ser amable, ser elegante, todo fino y salir adelante. Mira, una manifestación de la espiritualidad es cómo me relaciono con el Con la otro. gente. Tratarlo Con mi bien, gente, ser bien. Mi joven, mi señora y el señor. Sucesivamente. Doña Blanquita, ¿tiene una idea ya de espiritualidad? Pues Dios. para mí A ver si nos escuchamos. ser la espiritualidad es ser un bien con los vecinos y consigo mismo. ¿Y qué más? Muy bien. Mi espiritualidad se manifiesta en la forma como yo trato a mis vecinos, ¿cierto? Eso es excelente. Blanquita, excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos como un invento. Estos conceptos que ustedes acabaron de evaluar, de construir, los vamos a mirar aquí. Entonces, no sé si ustedes prefieren que yo les dé los papelitos y ustedes escriben, me parece chévere. Miremos a ver si nos funciona. En estos papelitos rosaditos vamos a tratar de recordar hace 5 años cómo era nuestra emoción. Y ya ustedes dijeron que es emoción, es la motivación, es la manera interior, es como una sensación interior que viene desde adentro y que la puedo manifestar de diferentes maneras, y nombraron varias partecitas. Ya les paso unos cositos. ¿Estos para qué son? Para escribir. Bueno. Nosotros les ayudamos. O si quieren lo vamos haciendo aquí. Emoción, ¿cierto? Emoción. Hace 5 años. Bueno, yo les voy a pasar papelitos y ya nos ayudamos entre todos. Ahí ustedes me lo pasan en blanquito y me van diciendo y yo les voy poniendo, las compañeras ayudamos. Emoción. Aquí nos ayudamos entre todos a escribir.
a escribir. Entonces, hace 5 años, Mono, ¿cuántos años tenías? Hace 5 años, ¿dónde estábamos viviendo? Hace 5 años, ¿con quién vivíamos? ¿De quién estaba enamorada? ¿Cómo era mi casita? ¿Cómo era mi familia? ¿Mi relación con todo el mundo? Y aquí hay lapiceritos. Aquí hay, venga, palabrita, una palabra. Aquí hay Germán palabras. No es un texto, son palabras. Germán tiene mi esfero. Doña María, antes de conocerme a mí, antes de estar en Estábamos, Germán, si quieres en esta cosita. yo estaba ¿Hace 5 años dónde estaba? ¿Cuál era tu emoción? No era dónde vivías, sino que les digo eso es para que recuerden. ¿Cuál era la emoción que te habitaba hace 5 años? ¿Cómo te sentías? Estamos en el 2013. ¿Quién estaba? ¿Qué había hecho? 2013. ¿Había pasado un hijo? ¿Quién era? Y entonces, ¿Qué lo emocionaba? pues no me vas a contar qué pasaba, sino que tú recuerdas que qué pasaba, mi estado era alegre, era triste, era melancólico, era algeniado, estaba derrotado todo el tiempo. O sea, tenía plata, los ¿Que tiene la hoja o un pedacito? Una palabrita, una palabrita. Me dice una palabrita, yo te ayudo. Porque se sentía sola porque no tenía confianza. ¿Cuál fue la emoción que nos habitó en ese momento? ¿Cuál era la emoción? ¿Te acuerdas de nuestra pasada? ¿Cuál fue la emoción que te habitó en ese momento? ¿Cómo estabas con 5 años? ¿Qué estabas haciendo? ¿Hay coro con eso? ¿Eso no pasa? Sí, dime qué te pasó. Y entonces, ¿cómo te sentías? ¿Y por qué triste? Porque el dolor que No, si me Yo me sentía 5 años, me sentía vacío. le paso el papel. Yo ni conozco, se lo paso. Pon esa palabra, vacío, Queda muy mejor. grande Sí, ahí. señor. Porque mientras Vacío, y pienso, coge otro papel y dale más. Tranquilo. Ah, es que es una palabra por Sí, papel. sí, porque es la emoción. Sí, o una O una reflexión. Con estos lapiceritos para que las podamos ver desde aquí sentados. Ay, me regalas. Vacío, es que me interesa mucho que volvamos a eso ahorita en el ejercicio. Esa grandota, póngala ahí en el centro. Porque tengo solo negro. No, con estos, mira. Con estos para que lo ¿Cuánto, puedan, doña Cecilia? Papelito. Gracias. para que lo puedan ver desde allá sentado grandecito, así. Mi estado era tal, mi condición emotiva era tal. ¿Hace 5 años? Sí, hace 5 años. 2013. Por decir. Menos del 2013 porque estamos en el 19. Entonces, Pero está no pesando. son 5 sino más. 5 o 6. 5 o 6, ¿saben? 2006. Del 2013 a hoy son 6 años. Entonces, ¿cómo nos sentíamos? ¿Qué vivimos? ¿Qué sentíamos? ¿Qué queríamos? porque no siempre es la tristeza y cualquier recuerdo de Lo que yo hice en 2013. Este vacío lo que fue. Pues ubícate en el año. recuerdos son los que le hacen la Vacío, vacío emocional, vacío porque no se ya hallaba. no, ya tiene claro que hace vacío, lo que no se acuerda es que no. ¿Qué otros sentimientos? vamos a una parte Ay, ¿puedo usar estos cartones? No. Ese sería el concepto más grande. También si lo quiere hacer, perfecto. En el papelito pequeño es como lo que te conecte algo en una emoción. Tristeza, no, hace 5 años no estaba feliz, tenía tal cosa, pura emocional. Pero si quiere hacerlo más amplio en la hoja, también es bueno. Bien, hermano, usted me entiende mucho. Todavía no. Ahorita estamos antes de conocerme a mí como Hernán, ¿no? Yo digo Hernán, sí. Porque acuérdense que son las emociones, acuérdense que son los procesos, el significado y el resignificar y la espiritualidad. Lo estamos mirando antes de que me conocieran como así. Bueno, Entonces, si a mí me recordaron, me dicen. Y para los que ya terminaron les voy a pasar el segundo papelito, pero ahora hacemos una pausa en el primero. Cuando les pide esto es más rápido. Y aquí se puede llenar, ¿no? ¿Cómo O solo Una palabrita nomás ahí. dos. Así es, 2 o 3, lo que tú quieras. 5 hojitas. Lo que tú quieras. Una y otra y otra. Yo sé manejarlo. ¿Y cómo te sentías? Me quedó pecho. ¿Quieres más papelito? No, sino que la idea me quedó como un palo. Es decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No fui a caminar, no planas. O si no le vamos a poner cuidado a la ortografía entonces. Ay, no me diga eso porque tengo 0.
No se copia, Miguel está copiando. No, es que estás comiendo eso y yo ok, Ay, qué pena, Ana María. Espera, espera, estoy yo. No, es que Miguel está Solo para con ganas. mostrar cómo era la ¿Qué música. tal? ¿Está pues, con ganas? No, ¿Quién de estas no sé quién son? ¿De él? ¿Las dos o una? Sí, las dos. Marta, hay otras ahí en la bolsita si quieres. Ay, Fíjate, la bolsita Oiga, eso, es pero- Yo no sé las que le dejan Ana María, comer, porque ¿cómo está El vacío se nos va a Miren, vamos a meter la otra vez. Claro, ¿cómo? Imagínate la hormona está bien. Listo, ya hice lo de la emoción, ¿qué más hago? Listo, entonces lo que dijimos después fue, dice aquí proceso. Entonces voy a pasar, los que ya terminaron la emoción, ¿En esta hoja puede ser? no, Yo aquí tengo varias. No, tiene que ser en otro color para que empiece. Por eso me tengo una verde. Tengo La, varias. la, ¿Quiere el una mono? ejercicio nuestro es Tome, para que estudia proceso. el rosadito es emoción. Ah, ¿y este verde El quién es? verde ya es no, es el Aquí tengo varias. Pero tú me que dices. no hay nada. Mira, es que tú me diste varias. Y de verdad no hay nada. Entonces yo tenía no, pero aquí hay un paquete de y de pronto podemos ¿Cómo así? ¿Otra emoción ahora que viene? y eso fue proceso. Mira, Proceso. ¿Proceso de qué? Hace 5 años, ¿en ¿Qué qué estabas haciendo? procesos estabas tú? ¿Y el rojito? Como persona, individual. Sí, individual. Aquí no estamos hablando del colectivo. Bueno, ya terminamos el primero, entonces podemos, si quieren, paramos aquí y Yo quiero uno con proceso. dejemos eso. Dejemos ahí entonces. Que soy precoz. Sí, Son dejamos por varios. ahí. Mejor si son varios. Dejamos por ahí ahora proceso. Este es proceso. Proceso era zapote. Ah, pero es que el problema, ¿sabes qué es? Que el zapote de Bueno, no este importa. un poquito. No, aquí yo entonces porque yo solo tengo una sola palabra. Y si un solo proceso. Pero mira, bueno. Bueno, vamos a recoger en este momento esta parte de lo individual. Separación. 5 años atrás. No, ahí en ese momento estaba preparándome de la mujer. De la mamá de mi hijo. La mamá de Mariana. ¿Quién nos va contando de sus emociones? Yo. Dale, Marta. Dale, Marta. Ese bastón. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Este bastón está cumpliendo un papel. Del euro. Esa es la palabra. Marta nos va a contar Para darle duro a ese soporte juicioso. su momento emocional, su emoción, lo que la habitaba hace 5 años. Hace 5 años estaba buscando y estaba a la expectativa. ¿Me encontraste? No. Eso. Esas dos cosas. Muy bien. Estábamos en una búsqueda. No, no, tengo la palabra. El bastón de la palabra. Y nosotros le damos Siga, ¿verdad, chica? papelitos. Yo. ¿Cierto? Bueno, si quieres, usted tiene la palabra. La palabra es gigante. Digamos pasando el no, porque es que va, ella va en orden, ¿o cómo va? No, el que El quiera. que quiera. Si tú la Porque yo quieras. veo que va así mejor. No, el que la quiera pedir. Entonces, la ¿no quiere quiera- decir nada? Entonces, si quieres, pásamela. Yo. Ah, mira, Germán. Yo. No te escuchamos, Mi Miguel. emoción hace 5 años, pues era grande porque estaba ganándome como de tecnólogo en gestión del riesgo y seguros, y creación de seguros, para, todo el proceso de Llevo la seguros, bolsa porque voy para en el SENA. ¿Sí? Estaba ganándome de tecnólogo. Y las otras emociones dos, que eran la angustia por el tema de la noticia que nos dieron sobre nuestra casa, que estaba en riesgo, mamá llorando, si de dónde nos vamos ahí, que nos teníamos que ir a los extramuros de Usme, nosotros resistiendo a que no nos vamos. Aún estamos en el proceso y es angustioso cada vez que tenemos que irnos. Y estaba en un inicio laboral en seguros, por eso estudié seguros. Esas son mis 3 emociones. Sus 3 emociones. Y seguro fue por eso el que va así. ¿Quiere hablar o le damos el Muy bien. No, muy ¿Quién bien. más nos quiere No, contar no, de saca las eso. emociones? Listo, Chicas, bueno. ustedes, yo ya las escribí, pero ustedes hablan. Pues yo en los 5 años que estuve, así, ¿no? 5 años, dice usted, o sea, Hace 5 años. hace 5 años, ya usted hizo un crece, punto y coma y puse. De los 5 años que tuve ese, que yo tuve un percance ahí, en la casa, y me pasó esto y me pasó lo otro. Pero yo logré, sí, logré superarlo. Gracias a Dios, lo logré entre yo solo, a mí no tengo ayuda de nadie, pero igual logré superar yo solo haciendo lo que se me cayó, lo que me pasó en la casa, derrumbe, esto, lo otro, y yo logré hacerlo gracias a Dios.
O sea, le puso ahí la superación. Más o menos, entre yo solo, nada de riesgos, no La me emoción ayudaba. no fue la A mí superación. verdad nadie me ayudó a hacer mis vueltas que yo tenía que hacer. Ellos dijeron, nosotros le hacemos esto, lo otro, ta. Pero en verdad yo a ellos no les comí cuento, entonces yo más bien yo mismo lo hice y logré hacer mis cosas yo mismo. Perfecto. Sí, Entonces, señor, en mi casa, de lo que me pasó. Los entonces- derrumbes, perdón, de los derrumbes de lo que pasó fue verdad. Doña Cecilia sabe. Entonces eso lo cuento porque fue verdad. Muy Eso bien. no es invento ni... Muy bien. Pero eso le rompe Pásale el bastón a la No, señora ahorita y Sofía. antes. Ah, Ahorita- sí, ya me acordé. Eso fueron ya más de 3 veces. mire. Eso fue- Entonces, eso miren, fue harto. yo voy a poner aquí porque el mono ya avanzó. Sí, señor. Avanzó en No, una ya, cosa. ya dije lo que dije. No. Ya En no, esta ya no. respuesta que tú dices pasaron Sí, dos señora, cosas. listo. Uno era que tenías una emoción de incertidumbre, de tristeza, de malestar, todo lo que te pasó. Pero el mono avanzó al segundo, que es proceso. Segundo Entonces nivel. él dice, yo solito hice, yo solito porque no fue el dirigente Ok, de instituciones. proceso. Entonces, ahora en este segundo vamos a poner esta segunda parte, que es actuaste de manera individual de Claro. meses. Ahorita lo ponemos porque ya nos contaste, esa es la segunda respuesta, el proceso. ¿Cómo fue que enfrentamos esa emoción? Tu búsqueda, tu contentura y tu tristeza. Entonces, la segunda parte que tú ya nos dijiste, solo. Oiga, pero está muy triste Otra ese man. gente lo hizo. Dinos, Oye, yo solo así. ¿Quién quiere entrar? Bueno, yo hace 5 años, o antes, creo que coloqué hace 5 años, pero pues de mucho más antes, el proceso, o sea, lo que yo quería era tener una casita, tener algo en donde vivir. Y cuando yo llegué aquí, que volví de nuevo aquí al barrio, me puse triste. ¿Por qué? Porque nos estaban diciendo que nos iban a sacar de acá, que teníamos que entregar las casas, pues porque estaban en alto riesgo. Pues yo fui una de las personas que yo me opuse a esas cosas de que nos quitaran las casas. Entonces, Eso pues hice traer aquí al señor de la caja social. Ese es un proceso. Entonces, ¿Qué? ahorita me cuentas del proceso, muy bien. O sea, tu estado anímico era Como angustia. tenía la necesidad de la casa y la angustia porque nos iban a quitar la casa. Y lo que tú dijiste muy bien, resistencia. Tú también dijiste resistencia. Nosotros no nos íbamos a valor, quitar. valor. ¿Aparece aquí la palabra resistencia? ahí no. Aquí La mía tampoco. pongámosla Yo porque es tampoco muy la puse. importante palabra. esa palabra. ¿Algo más? Yo pongo ahí. Resiste. Pues hasta ahora, gracias a Dios, y todavía estoy aquí, en la casa. Muy bien. Resistencia. Gracias. Gracias. Gracias, tía, que vamos a hacer muy bien. Muy bien. La señora Blanquita, cuéntanos hace 5 años Sí, cómo señora. era tu interior. No se me que está alegre y feliz con sus hijos y con su nieto. A ver, cuéntanos eso, cómo fue. Pues yo como soy separada, pues ya siempre me acompañaba la tristeza porque ya se había ido el papá de mis hijos. Pero yo luché hasta que pude recuperarme para seguir adelante con mis hijos. Me dijo que siempre sentía feliz de con la Y me sentía feliz así, conocer más gente, estar en grupos para conocer más gente. Muy bien. Entonces habían dos sensaciones. Por un lado la tristeza del abandono y de la soledad. Y por otro lado el proceso de buscar gente, de reunirte con otra gente. Y de lo que tú dices, salir adelante. Fue parte del proceso. La señora María. Tenga su bastón de mando. No, pero si no lo fue la situación con la niña, la enfermedad. Yo hace 5 años estaba muy triste porque mi hija tenía una hija enferma de cáncer y ella estaba sufriendo mucho y yo también sufría con esa enfermedad de ella y todo, pero sin embargo yo había estado en un taller, allí en Casa Taller, había estado en un taller donde me habían dado mucho ánimo y mucha esto y tengo muchos recuerdos de ese taller. Perfecto, ese fue el proceso. Muy bien. Y lo de Gracias. la humedad de la casa de María, que me decía que la tenía. Que yo pues, también andaba preocupada porque he tenido mucha humedad en la casa y pues no sabía cómo resolver eso. Los vecinos todos no han querido todavía hacer nada de muro ni nada de eso.
Sin embargo, todavía tengo esa preocupación de la humedad. Muy bien. Entonces, podríamos decir aquí que habían distintos estados de ánimo, en general de incertidumbre, de tristeza, asociados al abandono, a la soledad, a la enfermedad de la familia, a un estado todavía de búsqueda, como de no tener un proyecto de vida claro, a una condición de riesgo que vivimos en nuestra casa, en 3 casas, ¿cierto? Temores, tristeza, incertidumbre, ¿cierto? Así éramos las personas que... Angustia. Angustia y dolor. Angustia y dolor. Muy bien. Después, entonces, nosotros dijimos ese estado de ánimo que todos teníamos, asociado a una situación muy específica, ustedes lograron superarla. ¿De Sí. qué manera lo hicieron? Es que Miguel no ha Ay, no ha mamita. aportado Igual así todo, ¿no? A él le tocaba. ¿Están llamando? Como no me dejaron hablar antes, entonces vuelvo y me siento otra vez como me sentía acá. Perfecto. Vacío. Hágale, Miguel Ángel. Como dice la canción de mi compadre Omer Díaz, pasé hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Ajá. Porque pues también solo, me sentía como solo. Te sentías como solo y tenías una sensación de vacío y mucha soledad. ¿No que sí, por qué o mañana? porque no me conocían. Tengo muchos motivos. Primero porque no conocía a Marta. La verdad, la conocí después, en 2015 tal vez sería. Ve ya, María que está... Conoció gracias a mí, porque lo tenía El bastón de la palabra lo tiene Miguel. Ya, de los pues, vasos. sobre una hojita. como tengo la palabra con el bastón, entonces me digo que ya solo porque acababa de llegar otra vez de Ibagué. Estoy en Ibagué. Y en ese año regresé a Bogotá. Bueno, regresé a Bogotá y entonces pues me sentía como solo, como mal, porque no, pues estaba lejos de mi esposa, de mi nieta y de mi familia allá, aunque encontré aquí la otra familia, que es la familia de mi mamá, mi hermano, que mi hermano. Sí, pero me sentía igualmente solo porque uno tiene momentos de soledad, de ubicación. Así me sentía. Y por ese motivo me sentía así. Muy bien. Pero después, ya en el proceso comencé a marcar. Después, entonces, después es esa sensación, esa emoción que tú ibas a decir algo, Ana María? No. Esa sensación que cada uno mencionó, ¿cómo fue el proceso para transformarla? ¿Qué hizo? Alguien dijo yo solito, alguien dijo yo fui a las instituciones. Bueno, pero ¿quién Bueno, más sí, coloco pero- aquí? Yo ya, por ejemplo, le Mire, ya lo hice, ya lo hice. ¿Quién más le coloco yo? Pónmelo aquí, Ay, aquí, sí. solo, tú dijiste, yo no fui a las instituciones, yo con fuerza, con coraje, mi Con lo que familia. logré hacerlo. Sí, Sí. logré, Solo como pude. logré como iniciativa, logré iniciativa. Eso. ¿Le comparto mi proceso o todavía no? Sí, regala mis papelitos a las personas. Listo, vamos a Bueno, escuchar a Germán. entonces yo hace... O si quieren nos damos un pedacito de tiempo mientras los 5 compañeros minutos. 5 Ah, ya, minuticos sí. para que nos Ya hice los procesos, yo voy rápido. Sí, pero con papas. Pásame el siguiente paso, yo hago así. ¿Cómo ¿El siguiente es cuál? superar esa tristeza, esa... Pues digo con la que estamos ahí. ¿Qué hizo para Pan con este Seguir vivo en estos 5 años. Espérame un segundito. Lo logré superar cuando entré a tener para que reconocí muchas personas. ¿Cómo del hicimos barrio, para salir de la barrio, incertidumbre, de la soledad, de la Ya, Es que yo estoy diciendo que pues me entiendan, pero igual lo voy a dejar. Y tú lo dices ahora. ¿cómo le digo yo? Ya está durísimo. Ah, pero Es el que del centro. es que Sáquenlo del ese centro. olor me antojó. Qué Por pena, favor. hermano. Claro que sí. De la ¿Hay tintico? ¿Hay tintico? Bueno, voy con doña Blanquita y su merced va pensando en la palabra. Sí. Y doña Blanquita, Señora, ¿cómo se llama? Señora, señorita. ¿Cómo le gusta? ¿Con el don o sin? Yo soy señora. Mire, aquí en su quita, por favor. Yo estaba pendiente de las reuniones Ah, bueno. de las reuniones, estaba pendiente de las reuniones y eso me despertaba bastante el sentimiento de seguir adelante. Listo. George Williams se llama. George Williams. Como el presidente de Estados Unidos. Porque es un palito. El tipo es un tipo... bueno, hay muchas cositas. Entonces él le dio toda la vida para adelante y para atrás. Entonces, un berraco. Uno lo mira y ya sabe si es. Y, sí, y él vive solo y ve por él solo, lucha mucho, es un trabajo muy cansado.
poquito Aunque mis rebelde. hermanos me ayudan, uno me ayuda, sí, uno de mis hermanos me ayuda. A donde hoy voy a ver más tarde a verme con él en esta. Pues yo ahorita lo marco a él, si alcanzo. Si no No, alcanzo. hermano, pero usted... El otro, uno, perdón. Y el otro que vive allá en la chica. No, hermano, Son dos, pues, hermanos, entonces- somos tres de lote, es una herencia que tenemos. Pero gracias a Dios, sí. Sí, señor. En tres casos. Dios lo desampara. Ah, Tito, bro. Bueno, sí, señor. Uy, está muy buena la comedona hoy. Bueno, Por la comida. entonces vamos a contar de los procesos. ¿Cómo fue el proceso que cada uno de ustedes vivió para superar esa emoción que tenían? ¿Lo logré? Me ayudaban mucho para Pero me quieres quitar. Me está pegando. Cuidado que no. Sí, señor. ¿Lo logré? No, no. Cuéntanos, Mono. Ya, digo, en un 2x3, ¿no? Alzando la puna. No se han dado su columna. No, pues si No, quiere, ahí está bien. pues empiezo yo porque ya lo tengo. Bueno, siga usted entonces, está bien, hágalo. Pues mientras- Pégale, Sí. pégale. Dale, Marta. Pues como yo me entiendo ese proceso, entonces un cambio. Pero un cambio un Espiritual. resultado. Ah, espiritual. Es un camino, ¿cierto? Iniciaste un camino que te llevó a un cambio. Y cuando mandaron los ingenieros no dijeron que no tenía ningún, Es que no terminé con las tres. Bueno, no tenía ningún problema. Iniciaron también batitas y mientras un tú camino camisas, espiritual pusiste, ¿sí? No, pero si quiere, Ponlo, sí, porque siento mejor que nos quede de qué manera fue que salimos. Uno me metí para adentro y me embarqué a trabajar. Otro buscamos ayuda, otro logramos unos caminos espirituales. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿La explicación de vacío o no? Esto es un proceso de... Ya es el proceso, ya. ¿Cómo Desde fue el tu vacío. proceso? Así solo, ya está ya solo. Eso, entonces, ¿cómo es tu proceso? Ubicación. El proceso de educación, porque como ya llegué a Bogotá nuevamente, entonces me ubiqué físicamente, geográficamente, otra vez en la ciudad. Primero. Y segundo, me ayudó a ubicar, empezar un nuevo proceso social. ¿Cuál fue? El de apoyo a Mática aquí presente, por eso porque hay Mática. Ajá. Y la Junta Comunal. ¿Sí? Eso me ayudó a ubicar geográficamente y espiritualmente y sentimentalmente y a nivel. Ya pues. Otra vez como a lograr un objetivo nuevo y una nueva meta. Y se logró. Muy bien. Digamos acá. que así como está puesto ahí ubicación y te escuchamos, nos va a servir mucho más el video para recordar todo el contexto que estás haciendo. Si lo podemos hacer en los papelitos así tan claro, muchísimo mejor. Ahora, Germán es el interesante ahí porque fue que se le derrumba la casa. No, gracias a Dios no se me derrumbó, pero nos hicieron un diagnóstico. Pienso que hoy en día Miguel y Germán, los dos tienen una. somos hermanos bien bonitos. Una palabra. No, ya lo noté. Ah, ya está acá. Esta palabra coloqué ahí que pues inicié el proceso asesorándome y pidiendo ayuda para no irme de la casa y no, mi mamá se ponía muy triste y me dijo yo no me voy de acá. Entonces apoyar a mi mamá y inicié un proceso de consultoría y todo eso para resistir. Igual también el proceso de rechazar las 50.000 visitas que me hicieron a la casa para que entregara los papeles ya. Y bueno, todo ese proceso. Y en el otro proceso que inicié también fue el proceso de aceptar la realidad que no me entendía con la mamá de mi hija y separarme. Ven, te sugiero Hernán, te sugiero Germán, hay unas cosas claves en ese tipo de ayuda que buscaste y también es clave esa sensación que tenías de no recibir visitas de lo institucional, ¿cierto? Me parece que es relevante ahí en el proceso. No recibí visitas de los Sí, porque Dale, vete. que no, que venga, que diga que firme. usted no es propietario, sino que usted es invasor y ya le damos un acta de posesión y ya usted se va y no hay que venir. No. Tengo 9 hermanos, pago escrituras de 60 años, mi mamá no se quiere ir, yo respaldo a mi mamá. Y eso le llegaban 50 psicólogos, trabajadores sociales, nos llegaba secretaría de la policía. A la hora que fuera venían, a medianoche vinieron. Me dejaba poder acosar a uno de noche, ¿verdad? A nosotros nos acosaron varias veces de noche, a la 1 de la mañana llegaban. Es muy Pretendían que importante. saliera. Y que